Esto pasó hace un par de semanas. Soy Laura, tengo 32 años y trabajo como enfermera en un hospital antiguo. Esa noche, después de haber trabajado 12 horas sin descanso, sentí que algo no estaba bien. Los pasillos eran oscuros y vacíos. Cuando fui a recoger mi abrigo, escuché un susurro. Era como si varias voces estuvieran hablando en la distancia. Me detuve en seco. Empecé a mirar a mi alrededor, pero no había nadie. Solo estaba yo. A lo largo de la semana, el ambiente se volvió extraño. Los pacientes hablaban de alguien en la oscuridad. Algunos decían que lo habían visto al lado de sus camas. Me pareció raro, pero a medida que los días pasaban, todo se sentía más pesado. Las voces que escuché la primera noche parecían volver a atormentarme en mi mente. A veces sentía que alguien me observaba. Una noche, después de un largo turno, decidí quedarme en la sala de descanso. Tenía miedo de irme a casa. Miré por la ventana y vi una sombra moverse por el pasillo. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Intenté convencerme de que era la fatiga, pero la figura se acercó un poco más. La luz del neón la iluminaba tenuemente. Era alta y delgada. Yo no podía moverme. Cuando finalmente pude reaccionar, salí de la sala gritando. Nadie me respondió. Me sentía sola, atrapada en un lugar que nunca había considerado así. Los días pasaron, y yo seguía sintiendo esa tensión. Comencé a quejarme con mis compañeros, pero cada vez que mencionaba las sombras o las voces, ellos cambiaban de tema rápidamente. Sentía que estaban ocultando algo. Una noche, mientras estaba en mi descanso, escuché el susurro otra vez, más fuerte que nunca. Giré la cabeza y vi la figura de nuevo, más cerca. Esta vez la sentí. Mi piel se erizó. Me acerqué a la puerta para salir, pero estaba bloqueada. Entonces, con voz temblorosa, pregunté, ¿quién está ahí? No hubo respuesta, solo una risa suave. En ese momento, el aire pareció enfriarse. Mis manos temblaban al intentar abrir la puerta. Cuando logré salir, corrí por los pasillos. Pasé las habitaciones, sintiendo las miradas de los pacientes. Ellos estaban allí, pero sus ojos seguían mirando hacia algo más detrás de mí. No comprendía qué estaba pasando. Ignoré el miedo, pero no podía evitarlo. Al final de mi turno, mientras recogía mis cosas, escuché de nuevo las voces. Eran más claras. «Ayúdanos», decían. Miré alrededor. La figura estaba ahora en el pasillo, mirando para mí. Tenía una expresión vacía. No sabía qué hacer. Miré hacia atrás para escapar, pero no había salida. Solo esa figura que se acercaba poco a poco. «¿Por qué estás aquí?», logré murmurar. No vi respuesta, pero la sensación de que estaba atrapada aumentó. Tenía que salir de allí, pero sabía que esa figura ya había hecho su elección. Me giré y al mirar hacia la salida, me encontré sola una vez más, pero ahora sentía que algo me seguía, que no estaba a salvo. Capítulo 2. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que vi esa figura. Para cuando logré salir del hospital, mis manos aún temblaban. El aire nocturno me golpeó, pero no me sentí aliviada. La sensación de que no había terminado me seguía, como una sombra al acecho. Me cambié de ropa, intentando dejar la tensión atrás, pero no podía. En casa, traté de distraerme con la televisión, pero el ruido solo me producía más inquietud. Decidí tomar un día libre. Necesitaba pensar y quizás entender lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, decidí investigar un poco más sobre el hospital. En la pausa para el café con otros enfermeros, escuché fragmentos de conversaciones. Hablaban del antiguo ala cerrada, un lugar donde los pacientes habían sido encerrados en los años 80. Decían que algunas de las sombras que vagaban por el hospital eran ecos de aquellos tiempos oscuros. No podía resistir la curiosidad. Pasé la tarde hablando con María, una veterana enfermera que llevaba años allí. Cuando le mencioné la figura que había visto, sus ojos se abrieron y su expresión se tornó grave. «No hables de eso», dijo.
mirándome con una mezcla de tristeza y temor. Esa ala está maldita. Es mejor que no te acerques. Mis ganas de saber más crecieron. Así que esa noche decidí ir a investigar el ala cerrada. Al llegar, el ambiente se volvió más frío. Los pasillos estaban desiertos y el silencio fue ensordecedor. La única luz provenía de una lámpara parpadeante que daba una sensación aún más inquietante. El hechizo de la curiosidad se convirtió en ansiedad. Avancé unas cuantas puertas más. Cada paso era un eco distante de mi respiración. Entonces escuché las voces nuevamente. Era un susurro mezclado de lamentos que venían de una de las habitaciones. «Ayúdanos». Me detuve y miré a través de la ventana de la puerta. No vi nada, pero el aire estaba cargado de una ansiedad palpable. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi corazón retumbaba en mis oídos. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. Esta se abrió con un chirrido inquietante. La habitación estaba vacía, pero el aire era pesado y denso. Miré hacia las paredes desgastadas y mis ojos se detuvieron en un viejo diario que estaba en el suelo, cubierto de polvo. Mi instinto me decía que debía recogerlo, y aunque miedo recorría mi cuerpo, no podía darme la vuelta. Abrí el diario y las páginas estaban llenas de garabatos. Había nombres escritos, a menudo repetidos, y una frase que llamaba mi atención: «No debemos olvidar». Justo en ese momento, el aire se volvió helado. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. La figura alta y delgada apareció de repente en el umbral. No podía gritar, no podía moverme, solo podía sentir el frío que emanaba de su presencia. Con cada paso que daba hacia mí, el susurro se volvía más intenso. «Ayúdanos». Estaba atrapada en ese momento sin saber si podría escapar. Entonces, todo se oscureció. La figura estaba ahí, tan cerca que podía sentir su aliento helado. Solo un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Qué quieren de mí? Estaba a punto de descubrir la verdad, pero a un precio que no podía imaginar. Capítulo 3. Desperté en el suelo. El aire estaba frío y el silencio absoluto. Durante un instante no recordaba dónde estaba. Las sombras bailaban a mi alrededor mientras trataba de recuperar el aliento. Al abrir los ojos vi la figura todavía de pie en la puerta, pero sentía que algo había cambiado. Ya no me miraba. En lugar de eso, parecía mirar a través de mí, hacia algo más lejos, más allá de esta realidad. Con un impulso me levanté y corrí hacia la puerta opuesta. Las pisadas resonaban detrás de mí como ecos lejanos y susurrantes. Era como si todo el pasillo estuviera vivo, preguntando por mí, llamando mi atención. Sentía que cada puerta estaba observándome, como si guardaran secretos oscuros y no pudiera escapar de ellos. «¡No!», grité mientras mi mano cerraba el pomo de la puerta. La abrí de golpe y me lancé dentro. Era una sala de tratamiento, llena de equipos antiguos. Las paredes estaban cubiertas de informes y más garabatos. En la esquina, un viejo espejo reflejaba una figura detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo vi el vacío. El susurro se intensificaba, resonando en mi mente. «Ayúdanos». Sin pensarlo, tiré de un armario, creando un estruendo que resonó en el espacio. Había que hacerlo. Necesitaba saber qué había pasado aquí, qué había llevado a esos pacientes a esa desesperación. Miré alrededor buscando cualquier pista, cualquier indicio de lo que ocurriera en el lugar. Encontré un viejo archivo tirado en el suelo, lleno de recortes de periódico. «Pacientes desaparecidos», decía uno de los titulares en letras grandes. Mi estómago se retorció. La enfermera que había hablado conmigo, María, había tenido razón. Este lugar no solo era un hospital, era un cementerio en vida. De repente, la figura apareció otra vez en la puerta. Esta vez, la sensación de pánico era incontrolable. Sus ojos, aunque vacíos,
parecían llenos de desesperación. No podía quedarme ahí. Corrí hacia la salida, esquivando el equipo. A cada paso sentía que el frío aumentaba más y más. Las voces estaban más cerca, más insistentes. Logré salir del cuarto y me encontré en un pasillo más oscuro, más desolado. La única luz provenía de una ventana al final, pero se sentía tan lejana. Una sombra se deslizó junto a la pared, y esta vez no era una figura, sino una forma conocida. Vi el rostro de un paciente que había conocido. No podía estar soñando. Ellos estaban perdidos en este lugar, atrapados entre recuerdos de dolor. Sentí la necesidad de ayudar, pero el miedo me paralizaba. «¡Sal de aquí!», me gritaron los ecos, pero no podía. Necesitaba respuestas. Miré el viejo diario que aún llevaba en la mano, ahora abierto en una página específica que había pasado por alto. El nombre de un paciente se repetía allí: Esteban. Mi corazón se hundió porque supe que era un antiguo compañero que había desaparecido años atrás. De repente, todo se oscureció nuevamente, y mi voz interna gritaba: «¿Quién eres tú?». La figura se acercó más, ahora más clara: Esteban. La ansiedad me llenó y comprendí que no podía seguir ignorando lo que ese lugar estaba tratando de decirme. No estaba aquí solo para observar, sino para descubrir la verdad. Y justo cuando me giré para enfrentar esa verdad, una gran sacudida retumbó en el edificio. El terror recorrió mi cuerpo. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Capítulo 4. El temblor fue seguido de un silencio ensordecedor. Me quedé paralizado, aguardando el siguiente movimiento, como si el edificio estuviera a punto de darse por vencido. Las sombras parecían fusionarse en un mismo quejido, y la figura de Esteban se desvanecía lentamente, dejándome con una profunda inquietud. Sin embargo, no podía permitir que el miedo me detuviera. Me forcé a moverme. Cualquier respuesta estaba más allá de esas paredes llenas de tragedia. Cada paso me acercaba, me arrastraba a un destino desconocido. El pasillo se extendía ante mí como un túnel oscuro, y la luz al final parecía titilar de una manera burlona. Me detuve un momento frente a una ventana cubierta de polvo. Un rayo de luna iluminaba los rostros perdidos en el panel de vidrio. Eran rostros de pacientes, fríos y miradas vacías. Me volví a mirar atrás, temiendo que la negrura me tragara. La figura de Esteban ya no estaba, pero las voces persistían, llamando. «Él está aquí». Oí por encima de todo, como si un eco se repitiera entre las paredes. El frío se intensificó de nuevo, y me sentía cada vez más empujado hacia la ventana. El aire espeso me oprimía, y mis manos comenzaron a temblar. Un golpe sordo resonó desde lo profundo del edificio. Miré hacia la puerta que hacía ruido. Mi cuerpo se movió por instinto y corrí hacia ella. La abrí de golpe, encontrando una habitación más pequeña, llena de notas desordenadas y objetos que parecían ser de valor. En el centro, una mesa estaba cubierta por un informe. Esteban Ruiz encabezaba la primera página. Mi corazón se detuvo al leer su nombre. Caminé hacia la mesa, tratando de calmar mi respiración. Pero lo que vi me hizo estremecer. Fotos de Esteban, junto a un grupo de otros pacientes, sonriendo. ¿Sonriendo? No podía ser. Eran personas que debían sentirse desoladas, atrapadas. Continuando, hojeé el documento. Mencionaba experimentos. Controlar la mente, leí en voz alta. Modificar recuerdos. Culpable, angustiado, pero sobre todo, asustado. ¿Qué me había llevado aquí? ¿Qué había hecho ese hospital con Esteban y los demás? Justo cuando una idea comenzaba a tomar forma en mi mente, el sonido de las puertas del pasillo se cierran de golpe. El viento aullante que entraba provocó el deslizamiento de un papel en la mesa, revelando una pequeña nota con el nombre de otra persona, María. De repente comprendí que había más en esta historia,
más de lo que podía imaginar. La figura de la enfermera apareció en mi mente. Su presencia estaba ligada de algún modo a todo esto. Si quería respuestas, debía encontrarla. Con el temor recorriendo cada fibra de mi ser, decidí seguir la única pista disponible. Ya no había vuelta atrás. Justo entonces, un grito desgarrador emergió desde el fondo del edificio. Mi corazón se detuvo. Una necesidad incuestionable me arrastró hacia la dirección del grito. Algo terrible estaba sucediendo. Algo que me llevaría a descubrir lo que realmente ocurrió en ese hospital. Capítulo 5. Corrí por el pasillo, mis pies apenas tocando el suelo, como si el miedo me levantara. El grito resonó de nuevo, agudo y desgarrador. No podía ignorarlo. Cada segundo que pasaba me empujaba más hacia el centro del horror. La luz que titilaba al final del corredor parecía burlarse de mis avances, como si supiera que iba en la dirección equivocada. Al llegar a una puerta entreabierta, el aire frío me envolvió de golpe. La empujé lentamente, temeroso de lo que pudiera encontrar. La habitación estaba en penumbras, y mi mirada se adaptó a la oscuridad. Unos escalofríos recorrieron mi espalda al percibir un movimiento en la esquina más lejana. Allí estaba ella, la enfermera. Su rostro era un borrón entre sombras, pero podía sentir la fuerza de su presencia. Mi corazón latía tan rápido que creí que iba a estallar. ¿María? La llamé, aunque ni siquiera sabía si era su nombre. No hubo respuesta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras avanzaba, pero al mismo tiempo una extraña compasión me empujaba. ¿Por qué estás aquí?, me atreví a preguntar. Su mirada se volvió hacia mí. Era intensa, penetrante, y en sus ojos había una mezcla de dolor y desesperación. «No puedes quedarte aquí», dijo con voz temblorosa, pero firme. «Este lugar no es seguro». Las palabras resonaron en mi mente. «¿Qué está pasando? ¿Quién es el responsable de eso?», pregunté, tratando de mantener la calma. Pero sabía que el terror me hacía tambalear en esos momentos. Las imágenes de los rostros vacíos en el vidrio de la ventana regresaron a mí, como un eco de suspiros perdidos. «El experimento», comenzó, pero su voz se entrecortó. Un temblor ensordecedor llenó la sala y la luz parpadeó con más fuerza. Podía sentir que este era el momento crucial. «Espera», le dije, levantando la mano. «¿De qué experimento hablas?». Una mirada de miedo cruzó su rostro. «No deberían haberlo permitido. Nos han capturado. Los pacientes, todos ustedes, están en peligro». El terror en su voz era palpante. Entonces, algo detrás de ella se movió. Una sombra se deslizó desde un rincón oscuro, acercándose lentamente. «¡Corre!», gritó María. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó contra mí, empujándome hacia la salida. Nos chocamos contra la puerta y caímos al suelo, justo cuando la figura oscura se acercaba aún más. Me levanté rápidamente, todavía aturdido por la situación. No podía ver claramente lo que era, pero la sensación de que algo profundamente malvado estaba allí era inconfundible. Los gritos de los otros pacientes resonaban en mi mente como un eco constante. María ya estaba de pie, disgustada, y me tomó de la mano. «Debo llevarte a un lugar seguro», dijo apurada. Sin embargo, no había tiempo para pensar. Corrí a su lado. La oscuridad detrás de nosotros crecía en ferocidad. Al girar una esquina, mis pies se detuvieron en seco al ver lo que había al frente. Una serie de puertas selladas con cadenas, todas marcadas con números. «No, no podemos ir allí», protesté, pero ella ya me estaba arrastrando hacia la primera de ellas. «Necesitamos saber la verdad, y hay algo dentro que puede ayudar», dijo, mientras la sombra se acercaba aún más. Sin embargo, en ese mismo instante, todo se oscureció. Las luces se apagaron de golpe, y un grito resonó, más alto que nunca. La desesperación se apoderó de mí. ¿Qué me esperaba detrás de esas puertas?
La respuesta se acercaba a gran velocidad, y sabía que no podría escapar. Capítulo 6. La oscuridad era total. Mi corazón retumbaba en mis oídos, mientras la presión de lo incierto me llenaba de pánico. ¿Estaría María a salvo? ¿Y yo? Estuve a punto de gritar, pero en ese momento la voz de María cortó el silencio. «Hay que actuar rápido», dijo con urgencia, y su mano se aferró a la mía de manera casi dolorosa. Sus palabras me sacudieron. Comenzamos a avanzar en medio de tinieblas que parecían tener vida propia. Las sombras arrastraban sus alas sobre nosotros, haciéndonos sentir pequeños e impotentes. De repente, escuché un leve chirrido, un sonido de metal. Las cadenas que mantenían las puertas cerradas parecían temblar, como si quisieran liberarse de su prisión. María se detuvo frente a la primera puerta, su expresión inexpresiva pero decidida. «Esto es lo que necesitamos», dijo. Su mano tembló mientras buscaba en el bolsillo de su bata. Saqué algo brillante, una pequeña llave. «Lo encontré antes de que todo se descontrolara», explicó. La oscuridad estaba tan densa que me costó creer que aquella llave fuera la respuesta. ¿Realmente abriría la puerta a la verdad o sería solo otra trampa más? «Tienes que hacerlo rápido. No tenemos tiempo», insistió ella, su voz cargada de ansiedad palpable. Tomé la llave. El metal frío me devolvió la realidad. Me acerqué a la puerta y la introduje en la cerradura. Temblando, giré la llave. El sonido del clic fue como un trueno en la penumbra. La puerta se abrió lentamente, revelando un cuarto oscuro, pestilente, lleno de un vaho denso que me hizo retroceder. Dentro, los destellos de luces parpadeantes se vislumbraban a través de una ventana cubierta de polvo. «Está todo aquí», murmuró María. «Las pruebas, los expedientes, todo lo que necesitan saber». Me aventuré al interior. Mis pies crujían sobre el suelo sucio. La habitación estaba repleta de mesas y sillas viejas, llenas de papeles y tubos de ensayo. Reconocí algunos símbolos y nombres, pero todo giraba demasiado rápido en mi cabeza. La desesperación me empujaba a seguir adelante. En el fondo, una computadora parpadeaba débilmente. «¿Puedes acceder a eso?», me preguntó María, mirando por encima de mi hombro, inquieta. Asentí, aunque el sudor corría por mi frente. Me senté ante el ordenador y después de algunos intentos, la pantalla cobró vida. Un mundo de datos apareció ante mis ojos. «Depósito de pacientes», leí en voz baja. «¿Qué?». Entonces vi el informe. Cada línea hablaba de sujetos de prueba, números y nombres, sobre un tratamiento experimental que había salido mal. Una imagen se desvanecía en mi mente, los rostros vacíos que vi antes en el vidrio. No puede ser», dije, incapaz de procesar lo que leía. «¿Qué? Dímelo», urgió María, y yo sentí su sudor frío en mi mano. Los pacientes somos cobayas. Nos están usando para algo horrible». Sus palabras me atravesaban como dagas. Una sombra se deslizó por la puerta abierta y un frío me recorrió la espalda. «María, tenemos que irnos», grité, levantándome. Pero antes de que pudiéramos escapar, la oscuridad se arremolinó a nuestro alrededor. Una figura emergió, con los rasgos difusos y el terror en la mirada. «Ustedes no deberían haberlo descubierto», resonó una voz desgarradora, y justo cuando pensaba que todo se había acabado, comprendí que la lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. No sabía qué esperar de aquella figura. La oscuridad la envolvía como un manto. Solo se veía un destello de ojos que brillaban intensamente. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz temblorosa y un nudo en la garganta. «No eres más que una pieza en un juego que no comprendes», contestó la sombra, acercándose lentamente. A medida que la figura se iluminaba con los parpadeos de la computadora, reconocí lo que temía. Era el director de la instalación.
el mismo que había oscurecido nuestros recuerdos. María dio un paso atrás, su respiración se aceleró. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, tratando de mantenerse firme, pero su voz revelaba su miedo. «Lo que siempre quise, conocimiento», respondió él con una sonrisa torcida, «y ustedes son la clave para abrir las puertas de un progreso que la humanidad aún no está lista para comprender». Sus palabras eran veneno, y una ola de incomprensión me invadió. «¡Eres un monstruo!», grité sin pensar. Me di cuenta de que no podía quedarme ahí, enclaustrado por su presencia. Necesitaba proteger a María y a mí mismo. «Tienes que decidir», exclamó, y de repente el ambiente se volvió opresivo. «¿Quieres descubrir la verdad o seguir siendo un idiota sin comprender nada?» «No te escuches», le grité a María. La urgencia me empujó hacia la computadora, y en un acto de desesperación empecé a buscar alguna salida, algo que pudiera ayudarnos. Los informes en la pantalla pasaban ante mis ojos, pero cada vez que veía un nombre, una imagen familiar atravesaba mi mente. «¡Detente!», exigió él, extendiendo una mano. «No puedes escapar de lo inevitable. Todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado, está conectado». «No me importa. No quiero saber nada más de ti», le respondí, porque sabía que en el fondo de su mirada había una verdad que retorcía mis entrañas. «¿Te gustaría saber quién eres realmente? ¿Cuántas veces te han mentido? ¿Qué experimentos han hecho contigo?», susurró, inclinándose como si quisiera romper mi voluntad. La presión aumentaba y el aire se volvía espeso. De repente, recuerdo las pastillas, las sesiones. Todo se volvía más claro, como si el neblina que cubría mis recuerdos comenzara a disiparse. María, todavía temerosa, se acercó a mí y comenzó a examinar la pantalla detrás de mí. Finalmente, encontré lo que quería, un archivo marcado como verdades ocultas. Comencé a abrirlo, con un sudor frío corriendo por mi frente. El tiempo parecía dilatarse mientras la información cargaba. «¡No hagas eso!», vociferó el director, pero ya era demasiado tarde. La pantalla mostró imágenes que nunca imaginé ver. Nosotros, los sujetos de prueba, organizados en una línea de tiempo de experimentos fallidos. Números, códigos, y entonces vi su nombre, mi propio nombre. «No, no puede ser». El director sonrió. «Bienvenido a la verdad, cobaya», dijo con sorna. En ese momento, el suelo tembló bajo nuestros pies y las luces comenzaron a parpadear más rápido. Tal vez había liberado algo que no debía. Miré a María y sus ojos reflejaban tanto miedo como determinación. «Tienes que salir de aquí. No hay tiempo», le dije mientras buscaba la manera de escapar de aquella sala. Una alarma sonó, rompiendo la tensión en el aire. «¡Rápido! ¡Afuera!», grité mientras corríamos hacia la puerta, pero el director avanzó hacia nosotros, bloqueando nuestro camino. La lucha por nuestras vidas apenas comenzaba, y no tenía idea de lo que vendría a continuación. Capítulo 8. La puerta estaba a solo unos pasos, pero el director era como un muro inquebrantable. Su mirada feroz me detenía y el tiempo se sentía como un chicle estirado. «No pueden salir, no sin conocer la verdad», dijo, acercándose más. «¡Muévete!», le grité entre dientes. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. No podía dejar que nos atrapara. María me miraba. Su rostro era una mezcla de terror y determinación. Ella también quería salir, pero no sabía cómo. «¡Atrás!», exclamé, empujándola suavemente hacia la esquina de la sala mientras intentaba pensar en una forma de distraerlo. El aire estaba cargado de tensión y la alarma aún sonaba, creando un caos ensordecedor. Fue entonces cuando vi el objeto sobre la mesa, un pesado proyector de documentos casi olvidado en el rincón. Sin pensarlo, lo tomé y lo lancé hacia el lado opuesto de la habitación. El sonido del cristal rompiéndose hizo que el director se volviera. Esa era nuestra oportunidad.
¡Ahora!, grité, y María y yo nos lanzamos hacia la puerta, empujándola con todas nuestras fuerzas. La cerradura emitió un clic, y la puerta se abrió justo a tiempo para que saliéramos corriendo, dejando atrás la sala oscura y repulsiva. Afuera, el pasillo estaba lleno de luces intermitentes y pánico. Los gritos resonaban, y sentí que mi corazón latía desbocado. Tenía que concentrarme. «¿A dónde vamos?», preguntó María, su voz temblando. «Un lugar donde podamos escondernos. Hay que encontrar una salida», respondí, recordando vagamente el mapa de la instalación que había visto en una de las pantallas. Nos dirigimos hacia la izquierda, hacia la sala de control de la instalación. Sabía que allí podría haber algo útil. Al llegar, empujé la puerta con fuerza y entramos. El lugar estaba desordenado, papeles y equipos volcados, como si todos hubieran salido corriendo en medio de un desastre. María rápidamente se puso a buscar entre los desechos, mientras yo me dirigía a la consola principal. Tal vez hubiera algún plan de emergencia, algo que pudiera guiarnos. Mientras revisaba, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Mi estómago se hundió. «Ten cuidado», susurré, y vi cómo su mirada se llenaba de miedo. «¿Qué vamos a hacer? Él vendrá por nosotros», dijo María, su voz apenas un susurro. Su inquietud era contagiosa. Necesitaba mantener la calma, por ella y por mí. «Solo un momento más», murmuré, mis dedos volando sobre los botones. Entonces encontré un archivo titulado «Rutas de escape». Sin dudar lo abrí. Un mapa apareció, mostrando un pasillo que llevaba hacia una salida trasera de la instalación. Era nuestra única esperanza. «¡María! ¡Aquí!», le grité, y me acerqué a ella. «Tenemos que irnos por este pasillo rápido». Éramos conscientes de que cada segundo contaba. Sin embargo, en ese momento, las luces se apagaron de repente, dejándonos sumidos en una oscuridad total. El eco de una puerta abriéndose resonó detrás de nosotros. «¡Corre!», le grité, y juntos nos lanzamos hacia lo desconocido, con el corazón en la mano y el terror a cuestas. No sabíamos qué o quién nos esperaba, pero no podíamos permitir que el director nos atrapara nuevamente. La lucha por nuestras vidas apenas comenzaba, y la salida del laberinto parecía más lejana que nunca. Capítulo 9. La oscuridad era total. Cada paso que dábamos parecía un eco de nuestros corazones acelerados. La adrenalina corría por mis venas, y el miedo se manifestaba en un nudo en mi estómago. No sabía qué nos esperaba al otro lado. «¿A dónde vamos?», preguntó María. Su voz temblaba aún más que antes. Sentí que era mi responsabilidad guiarla. «Sigue mi voz», le dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Sin luces, todo se sentía desorientador. Avanzamos en un zigzag, buscando el final del pasillo, temiendo encontrar cualquier sombra o movimiento. El murmullo de alerta aún resonaba por el edificio. Un recordatorio constante de que estábamos en un lugar peligroso. De repente escuché un grito, una voz familiar. Era la de Elisa, una de las compañeras que había estado en la sala de control con nosotros. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritaba. «¡Elisa!», llamé, sin poder evitarlo. Su voz resonaba en la penumbra, y el deseo de ayudarla me empujó hacia adelante. María me agarró del brazo. «No, tenemos que seguir. No podemos quedarnos aquí». «Pero, ¿y si está en peligro?». La indecisión me paralizaba. El eco del grito de Elisa era tan desgarrador que mi mente comenzaba a divagar. «Él podría estar allí», añadí, recordando las advertencias del director. María respiró hondo, como si estuviera acumulando valor. «No sirve de nada volver atrás. Nos atraparíamos entre todos. Lo mejor es que sigamos. Ella podría estar esperándonos. Una trampa. No lo sabemos». Tenía razón. La última cosa que necesitábamos era caer en otra trampa del director. Así que, con una mezcla de sentimientos, opté por ignorar el grito y continué empujando hacia adelante, guiando a María a través de las sombras.
Entonces llegamos a una encrucijada. Un pasillo a la izquierda parecía más o menos intacto, pero el de la derecha estaba cubierto de escombros. Al mirar hacia el lado despejado, noté algo que brillaba a lo lejos. «Mira», susurré apuntando, «creo que hay una luz al final de ese pasillo». «De acuerdo, vamos allí», decidió María, alentándome mientras nos movíamos rápidamente. La esperanza volvía a nacer en mí, impulsándonos hacia el brillo. Sin embargo, apenas comenzamos a avanzar, sentí que el aire se volvía más pesado. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, creando sombras en las paredes que danzaban a nuestro alrededor. «Esto no me gusta», dijo María, deteniéndose de repente. «Nos acercamos», respondí, instante antes de escuchar el sonido sordo de una puerta cerrándose pesadamente detrás de nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese sonido había marcado el inicio de nuestra huida. Estábamos en la libertad o en el abismo, y lo que fuera que estuviera detrás de nosotros ahora podría estar cada vez más cerca. Justo cuando íbamos a seguir adelante, un grupo de figuras emergió de la penumbra. Eran varios de los otros estudiantes, pero sus rostros estaban llenos de terror. «¡Corred! ¡Se acerca! ¡Él viene!», gritó uno de ellos, y la realidad de la situación se hizo más clara. No solo huíamos del director, sino que nos habíamos adentrado en un terreno lleno de peligros. Entonces comprendí que no estábamos solos. La amenaza creciente nos envolvía y nuestra escapatoria apenas estaba comenzando. Capítulo final. Corrimos con el aliento entrecortado y el corazón latiendo frenéticamente. Junto a mí, María apenas podía seguir el ritmo, y su miedo era contagioso. La advertencia de los otros estudiantes resonaba en mi mente. «Él viene». No sabía quién era él, pero el pánico palpable en sus rostros era más que suficiente para instigarme a seguir adelante. El pasillo se torcía y giraba, y las luces intermitentes apenas iluminaban nuestro camino. «¡A la izquierda!», grité cuando vi una puerta entreabierta al final del corredor, incapaz de soportar la idea de que él podría estar sobre nosotros en cualquier momento. Nos lanzamos hacia ella. Al entrar, me di cuenta de que era una sala de almacenamiento, llena de materiales médicos y cajas apiladas. «Busca algo que podamos usar», le dije a María mientras trataba de recordar cualquier objeto que pudiera servirnos. Ella dio una rápida mirada alrededor y señaló una antigua silla de ruedas. «Podemos usar esto como barricada», sugirió, pero yo sabía que no había tiempo. De repente, un ruido sordo resonó detrás de nosotros. La puerta que acabábamos de cruzar se cerró, y la oscuridad se adueñó del espacio de inmediato. Sentí como una súbita oleada de desesperación me invadía. Las voces, los susurros, incluso los ecos de las risas que habían atormentado a los pacientes parecían resonar en mi mente, un recordatorio del horror en el que estábamos atrapados. «¡Cuidado!», gritó María de pronto, señalando al rincón donde una sombra se estaba formando más densa que el resto, tomando forma humanoide. La figura del director. «¿Creyeron que podrían escapar tan fácilmente?», dijo, su voz un susurro grave que retumbó en las paredes. No tenía tiempo para pensar. «¡A la ventana!», le grité a María, y ambos corrimos hacia un ventanal que sorprendentemente aún existía en aquella sala olvidada. Cuando llegamos allí, el director empezó a acercarse. «No pueden salir, ustedes son parte de este proyecto, no lo olviden», continuó, mientras yo empujaba la ventana con todas mis fuerzas. Con un último empujón, la ventana se rompió y el aire fresco entró, mezclándose con la atmósfera ya densa del lugar. Advertí que María apretaba mi mano. «¿Crees que podamos saltar?». «Es la única opción», respondí, viendo la caída, aunque no estaba segura de que fuera menos peligrosa que lo que nos perseguía. Sin esperar más, la empujé suavemente hacia adelante y saltamos al exterior. El impacto fue duro,
pero todo mi cuerpo se encontró en el suelo. ¡Rápido, levántate!, grité. Ambos rodamos y nos pusimos de pie. El aire era intenso y fresco, pero el miedo nos apremiaba a seguir corriendo. El sonido de pasos resonó arriba, pero en lugar de eso, un grito desgarrador resonó en la distancia. ¡Esteban!, grité involuntariamente al recordar la imagen de la figura que había visto horas atrás. Un destello de dolor y pérdida me atravesó. No tenía idea de lo que le había sucedido, pero su sombra pesaba sobre mí. «Laura, hacia la carretera», me urgió María, y poco a poco reaccioné. Corrimos hacia la salida del hospital, un lugar que había imaginado como un refugio, pero que solo se había transformado en una prisión. Al cruzar por la puerta principal, el mundo exterior nos abrazó con su luz y su aire libre. Fue un alivio, pero sabía que el peligro aún podía acecharnos. Nos detuvimos un momento, tratando de capturar el aliento. La realidad del hospital seguía arraigada en mis pensamientos. Miré hacia atrás. Aunque estábamos fuera, sentía la cosquilla de aquellas sombras en mi interior. ¿Y ahora qué?, María preguntó con la voz temblando. «No sé», respondí, consciente de que había más preguntas que respuestas. En la distancia, el hospital se alzaba, su silueta oscura y ominosa. ¿Había realmente escapado? ¿O las sombras siempre estarían ahí, al acecho, esperando su momento? Sin más palabras, comenzamos a caminar, dejando atrás una historia de sufrimiento. Pero con cada paso, la inquietud permanecía en mi pecho. Nunca podría olvidar lo que vi, lo que descubrí. A veces, todavía me pregunto si alguna de las sombras seguía ahí, esperando en cada esquina de mi mente. No tenía respuestas, solo un sentimiento profundo de inquietud, una comprensión de que la oscuridad nunca desaparece del todo. Por ahora, teníamos una nueva vida frente a nosotros, pero todavía había ecos de un pasado que nunca podría ser completamente ignorado.